10:07. Bueno, la noticia de la semana, después de la reunión del comité político del PLD el domingo, fue la de la renuncia de la Fuerza Nacional Progresista de las posiciones que tenía en el gobierno. Y justamente aquí está Vinicito para explicarnos las razones. Algunas personas le ha lucido extemporánea por el hecho de que aún hay un problema, una situación interna en el PLD, que si esa situación no se resuelve mediante un acuerdo, pues no hay reforma. Así es. Si en el PLD no hay acuerdo, no hay reforma. No hay reforma. Entonces, ¿por qué adelantarse o dar como un hecho lo que aún no se ha presentado? Y ellos hablan de referéndum y todavía no se sabe si se va a utilizar lo del referéndum o no. Mire, déjeme explicarle. El doctor Castillo y la Fuerza Nacional Progresista plantearon hace muchos años, hace 4 años, frente a Leonel Fernández, un tema de principio de respeto a la Constitución de la República. Lo primero que yo quiero aclarar es eso. Esto no se trata de un tema Danilo-Leonel, como se ha querido en parte de la opinión pública establecer como marco de esta gran discusión. Lo que está en juego es la institucionalidad del país y precisamente esa Constitución por la que se peleó hace 50 años. Si es un pedazo de papel o si hay que respetarla. Esa es la discusión central. Mi padre le planteó a Leonel Fernández, cuando planteó su posible reelección, le dijo, esta es imposible si no hay una consulta. En el caso de mi padre hace 4 años, mucho mayor, porque él planteó 2 referéndums. Eso está en una conferencia escrita. Uno, para legitimar política y moralmente un proceso de reforma. Y otro, aprobatorio, que es el que dice el 272 de la Constitución. ¿Y qué hemos dicho frente a Danilo Medina? Ahora hay una carta histórica de Pelegrín que no se ha conocido, pero Pelegrín le envió otro alegato en una carta muy consistente, en el que le decía que además de esas cosas, de su punto de vista particular, no la merecía. Bueno, el tema, yo estaba en contra, yo estaba con José Tomás Pérez cuando eso. Sí. Yo estaba, recuerden, porque hay gente que me ataca ahora, sobre todo del danilismo, que yo soy muy duro. ¿Y quién fue que le dijo a Tú eres muy duro. ¿Y quién fue que? Yo soy duro. Yo soy duro ahora. Y a veces muy duro con Danilo, que no lo merece. Pero escúchame, cuando yo le dije a Félix Bautista y a Freddy Pérez, pues eso está en los periódicos, que lo que ellos estaban proponiendo era lo que más se parecía a un chanchullo. Eso está ahí. Y quien le puso a ellos el título de ingeniero constitucionalista fui yo. Es decir, quien salió con esa misma fortaleza a enfrentar a las 2 personas más cercanas. Sí, pero a Leonel no lo atacaste. Escúchame. Tú estás atacando pero a Leonel Leonel mucho. no entendió nunca cuando yo le dije eso a sus 2 hombres fundamentales. Leonel no entendió que yo lo estaba ofendiendo a él. Como ha entendido el presidente Medina cuando yo ataco a Gustavo Montalvo o a Rodríguez Marchena. Ha sido muy duro con Danilo. Sí. Te estoy diciendo. Pídele excusa, Danilo. Nuestra posición con respecto a este tema es cardinal y de principio. Mi padre incluso le escribió en el 14 a Danilo y a Leonel esa posibilidad de la reelección de Danilo, hablando de la posibilidad moral y constitucionalmente correcta del referéndum, para lo cual el primero que tenía que sincerarse con el país y decirle, yo he tenido una posición en contra en el pasado con la reelección, pero yo he entendido, ya que estoy aquí en el poder, que 2 años, 3 años es muy poco. Las encuestas me han favorecido. Yo quiero consultarle a mi pueblo si quiere que yo reforme o impulse un proceso de reforma constitucional. Esa posición era la correcta si él realmente había cambiado de posición en cuanto a su creencia sobre la reelección.
No se produjo nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce lo del domingo, que hay gente que cree que yo le falto respeto a Danilo, cuando yo digo que el que estuvo detrás de esa decisión es Danilo Medina. Y yo no le estoy faltando respeto a Danilo por eso. Porque lo llaman vicioso. No, excúsame. Cuando yo digo que es, a mi juicio, democráticamente, históricamente, una locura, y yo creo que es una locura. Que está dividiendo al partido. Para el presidente Medina, repetir la historia de Hipólito Mejía que está fresca ahí. Yo no lo estoy insultando. Al revés. Que no se puede comparar. Al revés. No. Los métodos son exactamente los mismos, los que se están planteando hasta ahora. No se tienen los votos del Congreso. Víctor y yo somos asambleístas y estamos en ese Congreso y sabemos que aún se unifique el PLD completo, faltarían 22 votos. Y ya los partidos de oposición fijaron claramente su posición de rechazo. La única manera de pasar eso ahí, aunque la verdad quizá resulte irritante para algunos, molestosa, es a base de corrupción y de soborno. Esa es la pura realidad. Creo yo y cree el país que Danilo, un hombre que ha hecho un gobierno como el que ha hecho, un hombre que se ha mostrado sencillo, desprendido, se merece entrar a la historia, borrar, porque la historia lo que recuerdan son los grandes acontecimientos, entrar a ese Congreso Nacional donde estamos nosotros, con funcionarios o a través de funcionarios, a captar voluntades. Yo creo que no. Yo creo que eso hunde la imagen de Danilo Medina. Y eso es de amigo decírselo. Eso es de amigo, como hubo amigos de Hipólito Mejía en el 2002, que le dijeron al presidente Mejía: no haga eso, usted va a dividir su partido, usted se va a hundir en el descrédito. Hipólito, ¿qué le dijo? Yo tengo mi numerito, acabo de sacar todos los senadores, esto es un cachú, faltan 12 votos ahí, búscalo ahí, Nani, vete para el Congreso y resuelve eso. Muy bien, ¿y qué pasó? División del PRD, perdió todos los poderes que tenía. 12 años. Escúchame, y todavía hoy se está pagando ese error. Además de los planteamientos públicos que ustedes hicieron, Vinicito, ¿tuvieron ocasión de conversar directamente con el presidente sobre Claro, mi padre se lo planteó. Mi padre, silenciosamente, señores, se ha pasado, porque mi padre ha visto después de la curva siempre. Mi padre tiene 2 años mandándole cartas comunes a Leonel y a Danilo, previendo de que su unidad era fundamental para el país y que no podían dividirse. Entonces, lamentablemente, lo que pasó el domingo es demasiado grave. Reunir a 23 personas. Escúchame, antes del domingo, don Vincho no pudo haber provocado una reunión entre ambos. Oye, no se dieron las condiciones porque podido ser un buen árbitro porque evidentemente la línea que primó en el entorno del presidente nunca ha sido el referéndum, que es lo que mi padre ha planteado. La línea que primó en el entorno del presidente. Pero a ellos es que más le conviene, porque le da legitimidad. Pero no lo entendieron así. Benito, si se hiciera el referéndum, la posición de ustedes fuera diferente. Pero claro que sí. Miren, señores. Ay, Julio. O sea, el referente posterior. Miren, señores, porque... déjame hacerte la pregunta concreta. Es decir, lo que plantea la Constitución es un referéndum posterior aprobatorio. Pero si hubiera un compromiso de parte del presidente Medina y de quienes están detrás de eso, de que van a hacer el referéndum. No, pero no es un problema de compromiso. ¿Tú sabes qué va a pasar hoy? No, pues yo te traigo una primicia. Vamos a ver. Yo le estoy notificando un acto. Hoy. Pero espérate. Deja que hable, hoy 24 de abril, 50 años que nuestro legado de todos es defender la Constitución. Que se puede cambiar. Yo le estoy notificando como asambleísta un acto de alguacil muy respetuoso y pero muy serio a la comisión del comité político que está trabajando el proyecto de ley que va a depositar el miércoles, donde yo le estoy diciendo... El martes, ¿no? El miércoles en el Senado. O el martes, para conocerse el miércoles. Yo le estoy diciendo, ustedes deben de observar el artículo 272 de la Constitución de la República. Lo del referéndum. En ese proyecto. Y aquí yo tengo nada más y nada menos
que unas declaraciones del presidente del Senado de la República, nuestro amigo Reinaldo Pared Pérez, del 10 de julio del año 2014, en el periódico Hoy, que dice lo siguiente: Pared afirma, sin referéndum no es posible reelección de Danilo Medina. Eso fue hace 10 meses. Exactamente la misma posición. Repíteme eso. Lo voy a leer. El presidente del Senado, Reinaldo Pared, afirmó ayer que sería necesario un referéndum aprobatorio de la ciudadanía para una eventual modificación a la Constitución que permita la Constitución. Pero oye, ¿a quién le estaba respondiendo, Reinaldo? ¿A quién? ¿A ti? De esta manera, Pared Pérez salió al frente al doctor Julio Curi, quien al rechazar la declaración del senador José Rafael Vargas dijo que no se necesitaba el referéndum aprobatorio de la reforma constitucional. El tema tendrá que esclarecerse porque hay gente que ha ido de una posición a la otra. Por ejemplo, ahora el Colegio de Abogados dice que es necesario un referéndum. Sin embargo, en un comunicado anterior, en un comunicado oficial, había planteado que no. Y en la reunión del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, antes de agotar su turno, el presidente Danilo Medina le preguntó al secretario general del partido, antes de agotar su turno, en su condición de abogado, legislador, si era necesario el referéndum, y él motivó que no. Incluso dijo, ese tema lo hemos analizado el doctor César Pina y yo, y hemos concluido. Cambió de opinión. Hemos concluido. Bueno, Danilo cambió hemos de opinión. Concluido en base. No, Reinaldo cambió de opinión. Puede haber cambiado Reinaldo, porque Danilo cambió. Ellos concluyeron, Pina y él, en que no. Y entonces, por eso él hizo su exposición. Pero se está evaluando la posibilidad del referéndum. Señores, no estamos... A eso hay que agregar la posición de abogados como Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Nacef Perdomo, Cristóbal Rodríguez, bueno, César Pina, que dicen que no se necesita referéndum. Señores, vamos a objetivo. El presidente de la Junta Central Electoral, que es el hombre que inscribe los candidatos, mucho antes de esta discusión, hace 3 meses, en un desayuno del Listín Diario, explicó la obligatoriedad el 15 de febrero de este año del referéndum y de 5 leyes fundamentales previas. El doctor Juan Manuel Pellerano, que fue profesor de todos esos distinguidos colegas que tú has mencionado y que se tiene en los círculos jurídicos como un gurú, diríamos, profesor de esos constitucionalistas, estableció que es obligatorio. El doctor Ramón Pina Acevedo, el padre de César. Cuando César Pina, señores, porque no, al país le tenemos que hablar la realidad. Cuando César Pina, ¿quién destapó el avispero de que la reelección no podía ir? No, que no había tiempo. Pero ¿por qué decía que no había tiempo? Pensando en esto mismo, señores. Lo que pasa, y al país, yo siempre le hablo la verdad, que al entorno del presidente que está manejando estos temas no le interesa el referéndum. Cuando ustedes ven que nosotros asumimos una posición de combatir esto, y lo vamos, ojalá y no sea necesario, pero si, y yo anuncio aquí, si se aprueba el referéndum, escúchame, si ellos meten esa modificación sin la previsión, eso va directamente a ser discutido judicialmente hablando. Al Tribunal Constitucional. Oye, a las instancias correspondientes, yo voy a implementar. Y esto no es una amenaza, es un problema no es una amenaza, no, es la defensa de la Constitución. Lo único que en vez de con fusiles, como hacían hace 50 años, con recursos legales. Marilena, decías, esto es cuestión de principios. Esto no es de estar con Leonel en contra de Danilo. Sin embargo, se observa desde afuera, cuando se habla de ambición. Entonces, ¿es ambicioso Danilo por aspirar a un periodo más si se modifica la Constitución? Pero no Leonel, que estaría aspirando a un 4º periodo. Hablas de división. Ay, qué pregunta. Que Danilo Medina pasaría la historia por dividir al partido. Vinicito, gracias por venir. Divide al partido. Vinicito, tú no quieres a Danilo por 2 años y quieres a Leonel por 4. O sea, no, por 2 periodos. Pero déjame terminar, Víctor. Divide Danilo Medina al partido poniendo este tema en el comité político. Sin embargo, no divide al partido Leonel Fernández, permitiendo
que sus legisladores se opongan a una decisión del comité político. Te voy a responder. Y el tercer elemento, dices, nosotros luchamos por el respeto a la modificación, pero modificar la Constitución, que está establecido en la propia Carta Magna, no es sinónimo de irrespetarla. Fíjate, cuando los entrevistados tienen derecho a no. O sea, no, yo le voy a contestar. Y qué bueno que me la haya preguntado. Antonio dice que los entrevistados pueden hace decir, 4 años. Ambición, vamos a la división primero. A la división del PLD, que es lo más grave que ha pasado. Vamos a la división. Hace 4 años, exactamente, Leonel Fernández le entregaron 2 millones de firmas en el Palacio de los Deportes. Había a su entorno un laborantismo para reelegirse. Las encuestas a él personalmente superaban los porcentajes de Danilo Medina. Y la de doña Margarita Cedeño de Fernández también. Que era precandidata. Leonel Fernández tenía mayoría en el comité político. Danilo Medina solo tenía en el comité político a Felucho, a Amarante Baré, Radamés Camacho, y él. Básicamente. Leonel Fernández se le ocurrió la brillante idea de llevar al comité político que él controlaba como presidente de la República, la mayoría de ellos funcionarios de él, para decirle a Danilo Medina: mire, compañero Danilo, hemos visto estas encuestas. Lamentablemente usted está muy por debajo de Hipólito Mejía, que le llevaba 22 puntos. Y yo quiero que aquí mis compañeros voten, cosa que nunca había, o hacía mucho que no ocurría. Como decía doña Ligia Amada ayer, esos temas fundamentales siempre fueron consensuados. Leonel pudo haber hecho exactamente lo mismo que Danilo hizo el domingo con él. Pero déjame, en el plano partidario, lo que te quiero decir. ¿Por qué Leonel Fernández no lo hizo? Porque tenía 3 periodos. No, estoy hablando internamente. ¿Por qué no lo hizo? Las encuestas, Vinicio, porque sabía que dividía al PLD. Y yo voy a contar algo que me ocurrió conmigo. Si Leonel hacía lo que Danilo hizo el domingo y el comité político planteaba. No es diferente. Es que él ya tenía 3 periodos. Pero es la reelección, la modificación constitucional. Pero es diferente. ¿Tú crees que los legisladores de Danilo en el Congreso iban a respetar una orden del comité político en ese sentido? Claro que no. Escúchame, ¿Leonel qué hizo? No, eso no va. Y metió un discurso diciendo, y doña Margarita, que tenía todo el derecho de ir, usted tampoco va. Esa es la realidad. Todo este aval de nosotros va en favor de Danilo Medina. Y oye, si Leonel estaba preocupado por la unidad del PLD, que yo estaba de jefe de campaña de José Tomás, ustedes todos lo saben. ¿Y cuál era la consigna de nosotros? Si Leonel no va, me voy con José Tomás. ¿Basado en qué? En que había un esquema anterior de conflicto entre Danilo y Leonel, y que cuando Leonel se retirara y retirara a su esposa, las fuerzas de Leonel iban a apoyar a José Tomás para enfrentarse a Danilo. ¿Qué me dijo Leonel Fernández a mí? Vinicio, José Tomás pactó. Si yo hago eso, divido el partido. Si yo le enfrento al compañero Danilo, las fuerzas mías apoyando a José Tomás, lo que vamos a dividir, y si dividimos, nos vamos del poder, el PLD. Entonces, por eso, pues es verdad lo que dicen los danilistas, por que eso, con Danilo viene de lejos. No, al revés. ¿Tú sabes lo que me decía Danilo Medina a mí después de la campaña? Que su gente quería atacarme a mí. Y él le decía, no lo ataquen porque él será el mayor aliado nuestro. Y fue así. Porque la unidad fue fundamental. Entonces, el otro punto de que Leonel de la reelección, cuando Leonel aspiró a la reelección desde el poder, estaba permitida. No había que modificar, no había que comprar Congreso, no había que hacer todas las cosas que hay que hacer ahora. Porque no son comparables. Pero también hay un elemento en esto que hay que verlo con justicia. Número uno, que también fue una gran contribución a la unidad del partido,
a quien Miguel Vargas va y le propone, vamos a modificar esta constitución, es a Danilo. Y dice en el 2009. Y Danilo le dice no eso tú tienes que manejarlo con Leonel porque eso dividiría el partido. También. Danilo nunca ha dividido. Y en el 2007 tampoco. Y también, eso no es verdad. Y también, no es que no. y también reconocer que en 2007 y también reconocer que aunque no iba a ser para una situación inmediata, cuando Leonel modificó la constitución lo hizo para beneficiarse. Porque si Leonel no modifica la constitución, estuviera fuera del escenario ya político. no hubiese podido presentarse como presidente. El interés fundamental de Leonel. Leonel cambió la constitución para beneficiarse él. Ahora, él buscó una serie de elementos importantes. Pero lógicamente. Y se lo añadió a esa constitución. Pero el interés de él era. En ese momento. Era salvar su futuro político. Para eso él modificó la constitución. Para eso la modificó. Señores, nunca más. Es que donde está si volvíamos a modificar de nuevo, si iba a hacer dos reformas en una misma etapa. Donde está el pecado es cuando el presidente modifica en el poder para quedarse en el poder. Pero escúchame, solo 3 presidentes en este país han hecho eso en toda su historia. Pedro Santana, Buenaventura Báez, Hipólito Mejía. 4, Horacio Vázquez. No, Horacio no la modificó. Horacio no la modificó. No, le dijeron, se le entendieron. Él quería extender. Eso es una prórroga. Eso fue un problema de interpretación. Él no la modificó. Los únicos que han hecho eso. Pero fue Horacio Vázquez siendo presidente. Entonces, ¿tú crees que siendo ustedes que son amigos de Danilo Medina, tú crees que merece Danilo Medina compartir con Hipólito Mejía, Pedro Santana y Buenaventura Báez el honor, entre comillas, de estar desde el poder modificar? No, hombre, históricamente lo mismo. No, por favor, le voy a pedir un favor a ustedes. Ya se terminó. No se ha terminado el tiempo, pero hay gente que nos está llamando, que quisiera intervenir. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a dejar. Pues ya Marilyn hizo 3 preguntas. Acaba de hacer 3 preguntas. Vamos a dejar que la gente le haga 3. Cambio fuera.